Buenas noches. Buenas noches. A ser una persona bastante fuerte, por favor. Dicen que hay un taxi que te lleva a tu objetivo en la vida. Justo acabo de dejar allí una persona. ¿Vamos por autovía o callejeando? Lo que sea más rápido, tengo un poco de prisa. Entonces por la autovía. He llevado a mucha gente a eso de ser una persona bastante fuerte. Debe estar de moda. Ese taxi es la constancia. Y sí, te lleva. Construye, porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. Acá, nuestro espacio Es Mejor Prevenir, donde seguimos conversando acerca del tema de las adicciones y muchas otras situaciones conflictivas a nivel social para buscar solución a ellas. Hoy vamos a conversar con Kelly Hoyos, psicóloga especialista en el método cognitivo-conductual. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Y cuéntanos por qué tu cercanía con el tema de las adicciones. Bueno, Andrés, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi cercanía con el tema de las adicciones básicamente es por mi formación académica. Casualmente, desde que realicé las prácticas de la universidad tuve contacto con esta población, entonces bueno, es un tema que me apasiona y que he venido trabajando desde entonces. Somos una corporación de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y o comportamientos asociados. Nuestro proceso está orientado bajo la comunidad terapéutica y un enfoque holístico pránico en los diferentes programas, donde el respeto absoluto por la integridad del ser humano es nuestra prioridad. Corporación AVA. Contáctenos a nuestra línea 601-2527 o al celular 324-674-9928. Corporación AVA. El poder de transformarte. ¿Será que podemos hablar de que las adicciones se pueden atribuir a factores genéticos o hereditarios o no tiene nada que ver con ellos? Bueno, hay una gran discusión hace muchísimos años sobre si el tema de las adicciones son genéticas, hereditariamente hablando, o digamos por comportamientos aprendidos. Realmente acá es importante mencionar el tema de la patología dual, donde hay una fuerte confrontación, porque la patología dual, en salud mental llamamos patología dual para referirnos a una persona que tiene un trastorno de adicción y una enfermedad mental a su vez, ¿cierto? Entonces acá el inconveniente es identificar si hay trastornos mentales como consecuencia de un consumo de sustancias psicoactivas prolongado o si evidentemente pues la persona tenía una vulnerabilidad genética a desarrollar cualquier trastorno mental. Entonces, bueno, yo creo que el tratamiento para estas personas parte mucho de su historia, ¿cierto? Entonces, si venimos de una familia donde hemos tenido integrantes con esquizofrenia, integrantes con Alzheimer, ¿cierto? Entonces ya ahí hablamos de una predisposición genética a desarrollar un trastorno mental. Correcto, Kelly. Y desde esa perspectiva y esa lógica de tu formación profesional que hace un momento aludías, ¿cuáles son las estrategias por medio de las cuales se abordan los procesos de desintoxicación y tratamiento a las adicciones? Bueno, según mi corte, yo trabajo bajo el modelo cognitivo-conductual, que hace parte de muchas técnicas en psicología, psicoterapéuticos para trabajar el tema de las adicciones. En este momento en la corporación donde me encuentro trabajamos muchísimo el tema de la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Es una de las técnicas a nivel de psicoterapia que se utilizan para tratar el tema de las adicciones. Entonces básicamente tenemos lo que es pensamiento y conducta. Entonces mi trabajo es acompañar al paciente a que logre identificar ciertos patrones de pensamiento, ciertos patrones de conducta y ayudarle a que los modifique por unos más adaptativos para que mejore de alguna manera su calidad de vida. Yo pienso, Kelly, que ahí el reto grande es cómo una persona que viene en ese proceso, que incluso puede llegar no de manera voluntaria a esos procesos de desintoxicación, cómo hacerle consciente de esa reestructuración cognitiva que tú mencionas.
¿qué estrategias podemos mencionar que serían eficaces al momento de intervenir este tipo de población? Bueno, sí, es complicado realmente, porque si yo no considero que estoy incurriendo en un acto peligroso para mi salud, que me afecta, no solamente pues tiene consecuencias negativas para mí, sino también para el entorno, para mi familia, para mis amigos, ¿cierto? Es muy complicado pues que yo vaya a cambiar o modificar mi conducta. Entonces en psicología, por ejemplo, usamos una técnica que se llama registro de pensamientos automáticos. Entonces es una tarea muy sencilla, pero que nos ayuda a identificar precisamente esos patrones de conducta y esos patrones de pensamiento que yo tengo según mis esquemas mentales, identificar en qué estoy fallando, y así posiblemente pues voy a modificarlo más fácil con ayuda de un orientador que me dé otra perspectiva de vida. Entonces los esquemas mentales se obtienen según las experiencias de vida, pero son modificables. Y están permeados, diría yo, por el entorno social en el que se desenvuelve el sujeto. ¿Qué Así papel es. juega ese entorno social, que en este momento sabemos que los factores de riesgo asociados a la población infante, adolescente, incluso adulta, son bastante críticos y bastante difíciles? Las redes sociales, la múltiple información que recibimos a través de los medios informáticos, etcétera, se convierten en un factor de riesgo. ¿Cómo abordarlos y cómo ese entorno social termina afectando la identidad y la construcción de sujeto? Bueno, hay una situación muy importante a nivel familiar que tratar para evitar o prevenir, digamos, que se desarrolle el tema de la adicción a sustancias psicoactivas o de comportamiento, ¿cierto? Porque hablamos de adicción a cualquier conducta compulsiva sobre cualquier sustancia psicoactiva, o al juego, por ejemplo, a la comida, ¿cierto? Entonces digamos que hay unos factores de alerta que la familia o el entorno debe tener en cuenta cuando se va desarrollando una adicción. Entonces hay, por ejemplo, cambios en el comportamiento. Entonces ya la persona descuida su aspecto físico, su patrón alimenticio cambia, su patrón de sueño, cambia intereses, entonces ya hay una apatía para actividades cotidianas que antes realizaba. Ejemplo, actividades deportivas, actividades artísticas, espacios familiares. Espacios familiares, entonces yo ya empiezo a cambiar todo ese tipo de cosas porque ya no son de mi interés. También hay aspectos, por ejemplo, físicos, ¿cierto? Entonces vemos la cara ya más demacrada, las pupilas de un tamaño pues que no es común, los ojos rojos, llorosos, palidez, olores fuertes a nivel de aliento, a nivel corporal, en la ropa, y también encontramos cambios mentales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Depresión sin un estímulo, ¿cierto? Entonces me aíslo, ansiedad, en fin, o sea, son un sinnúmero de características que me enseñan a mí como mamá, como papá, como hermano, de que algo está pasando y de que debo de activar alertas y empezar a buscar ayuda. Ahí es donde se habla entonces de activar rutas de intervención y ayuda profesional que nos ayude a identificar esos factores que están develando en el comportamiento del otro, ¿cierto? Porque comienzan a comunicar un montón de cosas, de crisis, de sensaciones, de cambios a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental, que ya se convierten entonces en alarma, como qué hacer en esos momentos, ¿cierto? Y llegamos entonces a un momento clave, Kelly, y yo creo que es contarle a todos los padres de familia, incluso a los docentes y a todas las personas que tienen contacto en este momento con los jóvenes, que usted decía que es una población bastante vulnerable, qué hacer, cómo intervenir, cómo abordar con ellos el tema de las adicciones, en el caso en que yo, papá, llego y encuentro entre las pertenencias de mi hijo, no sé, un bareto, una sustancia que desconozco y que comienzo a sospechar. ¿Cómo lo hago para que esto no se revierta en mi contra, sino que por el contrario me permita acercarme desde el amor a mi hijo y superar esta problemática? Bueno, yo creo que básicamente la recomendación siempre va a ser consultar a un profesional. Siempre, porque muchas veces nosotros desde el amor fallamos también, ¿cierto? Entonces no nos las sabemos todas, a veces no tenemos las herramientas adecuadas para intervenir una persona adicta o que está apenas abusando de un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces siempre ayudar a esa persona con ayuda profesional. Ahí mencionas algo súper importante, ayuda profesional. Sí. Hagamos una pausa para comerciales y al regreso entonces seguimos conversando acerca de esas posibles estrategias que podemos implementar para abordar un tema tan complejo como este. Corporación ABA es una corporación de rehabilitación
donde manejamos toda la problemática de adicciones y también de sustancias psicoactivas, problemas de comportamientos. La corporación es la única que se está desempeñando en todo el área holística, entonces que es el tema del Reiki, la meditación, todo el tema del yoga, donde tenemos profesionales para cada una de estas áreas, ya que son disciplinas que son más desde el ser y que necesitamos tener una afinidad y un feeling también que tenga el usuario con el profesional. AVA refleja el compromiso natural y responsable que tenemos con cada ser humano que toca nuestra puerta. Comprometiéndonos con el dinamismo, la alegría y el respeto por el proceso de transformación de cada persona que tenemos la oportunidad de acompañar, con la rigurosidad profesional de cada uno de los miembros de la institución, promoviendo la transformación de seres humanos íntegros y reconociendo que el verdadero poder para ejecutarlo solo lo tienes tú. Somos una corporación de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y o comportamientos asociados. Nuestro proceso está orientado bajo la comunidad terapéutica y un enfoque holístico pránico en los diferentes programas, donde el respeto absoluto por la integridad del ser humano es nuestra prioridad. Corporación AVA. Contáctenos a nuestra línea 601-2527 o al celular 324-674-9928. Corporación AVA. El poder de transformarte.